Éxodo 23 y 24. Te quiero confesar que Éxodo 24 es de mis capítulos favoritos en toda la Biblia porque muestra algo que es muy significativo y que después aparentemente se repite en otro espacio y con otras personas. La verdad es que esto es increíble, pero bueno, sin embargo, vamos a revisar. Éxodo 23 continúa hablando sobre las leyes humanitarias, ¿de acuerdo? Humanitarias es esta parte de compasión con las personas, de ser humano con las personas, de no ser de pronto mezquino o grosero. Y habla de algo importantísimo dentro de esta sección, en el capítulo 23, del versículo 1 al 13, y los que más quiero compartirte es relacionado con el que dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Imagínate esa parte, el testigo falso por los mandamientos de Dios está completamente prohibido, ¿de acuerdo? Esta sección de mandamientos desde Génesis, aunque es historia, pero es parte del Pentateuco, que es desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Deuteronomio. Estos primeros 5 libros de la Biblia se conocen también como el Pentateuco, o en hebreo se conocen como la Torá. ¿De acuerdo? La palabra Torá tiene que ver con la palabra instrucción, dirección o camino, más que con el concepto de leyes. Entonces, dentro de la Torá, lo que estamos analizando es que no iba a haber permitido la oportunidad de que alguien pudiera ofrecer falso testimonio. Si tú te acuerdas de varias ocasiones, especialmente, por ejemplo, cuando Jesús fue acusado, se utilizaron falsos testigos con la intención de incriminarlo por algo que definitivamente no había hecho. Por lo tanto, estaban quebrantando estos mandamientos. Más abajo habla otra vez sobre el buey, ¿te acuerdas? Y después aparece algo importantísimo que me gustaría mucho destacar, que es que 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. Dice, más el 7º año lo dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Sí vas a poder explotarlo, pero durante el 7º año va a pasar algo que va a ser distinto, no va a ser lo mismo, y algo está estableciendo con respecto a las bestias, los pobres, incluso algo importante a notar ahí justamente. Aparece el versículo 2 en relación a esta misma parte de 6 y 1, el concepto de 6 días trabajarás y el 7º día dice, reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Todo eso es parte de las leyes humanitarias justamente, y el hecho de que también se permita descansar un día a la semana es parte de las leyes humanitarias. Más abajo aparece el concepto de las 3 fiestas anuales, y al final vamos a notar que son en total 8 fiestas que se mencionan en la palabra, 7 son anuales. Sin embargo, aquí aparece un resumen de 3 fiestas, entre ellas aparece la fiesta de los panes sin levadura, que viene después de Pascua. También aparece la fiesta de los primeros frutos, de acuerdo a la fiesta de las primicias, y también aparece la fiesta de Sukkot, que también se conoce como la fiesta de los tabernáculos, más o menos por la temporada de otoño. Todo esto sucede de acuerdo dentro de esta sección, y después aparece en el versículo número 20 una advertencia importante que Dios le hace a la nación, y le dice en el versículo 22, si en verdad oyeres a la voz del ángel que voy a enviar adelante de ti, le dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. ¿Por qué esta parte es importante? Porque el pueblo de Israel está empezando su camino hacia la tierra prometida, una tierra que no estaba deshabitada y que se requería que fuese conquistada. Después vamos a ver esto con Josué, ¿sale? Quien es el sucesor de Moisés. Y dice más abajo, no te inclinarás a los dioses de estos extranjeros, no les vas a servir en el versículo 24, dice, ni harás como ellos hacen, dice, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Imagínate eso. Más abajo aparece más información, y después aparece el capítulo 24 de Éxodo, mi capítulo favorito prácticamente dentro de toda la sección de la Torá. Además, pero especialmente en el capítulo 24 aparece algo precioso, y es la celebración del pacto. Dice Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, y aparece que se celebra un pacto que es sellado con sangre, donde participa Dios como el emisor del pacto, Moisés como el que oficia el pacto, el mediador del pacto, y el pueblo como el receptor del pacto. Este pacto vendría a ser prácticamente de calidad matrimonial, como de unos esposos, de acuerdo, como papá y mamá, iba a ser este tipo de pacto. Y verdaderamente el pueblo participó y dijo claramente, y esto en el versículo número, voy a leer justamente en el versículo número
de número... Un segundito, por favor. Versículo número 3. Y dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová, que el Eterno, y todas las leyes, instrucciones, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué significa eso? Aceptamos el pacto, estamos dentro, cada uno dijo prácticamente, estoy de acuerdo, yo voy. Y entonces Moisés esparció sangre a ambas partes. No voy a explicar el capítulo, pero es que esta parte es preciosa. Y cuando esto pasa, el Señor manda subir a la cumbre del monte, muy cerca de la cumbre del monte, a Aarón, a Moisés, Nadab y Abiú y a 70 de los ancianos de Israel, y los acercó. Y al final dice algo importantísimo, y esta parte me gusta mucho. Dice, versículo número 10, y vieron al Dios de Israel, y dice, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Qué te parece esto? Dentro de esta sección, dentro de este pacto que se celebra como este matrimonio que te decía, comieron y bebieron. ¿Alguna vez habías notado esto? Déjame saber si no. Y entonces dice que el Señor continúa hablando, y por ejemplo le dice en el versículo número 16, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio del monte. Y la apariencia de la gloria de Dios, imagínate eso, era como fuego abrasador en la cumbre del monte, y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo en el monte Moisés 40 días y 40 noches. ¿Qué te parece eso? Sigamos leyendo porque la historia continúa.